Lo recibimos, Alberto Costa, titular de la revista Claves. ¿Cómo estás, Alberto? Buen día. Buen día a toda la audiencia también. Bueno, cuando creo que pensábamos la columna para la semana pasada, jamás se nos hubiera ocurrido que durante este fin de semana hubieran pasado tantas cosas en lo político y también en lo económico, porque los cambios, las denuncias de operaciones y los nuevos funcionarios tienen que ver justamente con las áreas económicas. Se fue Culfas, acusado por Cristina Fernández de operar en su contra. Llega Scioli a esta área de desarrollo productivo. Hoy se anuncia por el ministro de Economía este impuesto a la renta extraordinaria. O sea que pasaron muchas cosas, Alberto, el finde. Sí, y además, para aquel que recibió el videíto que yo mandé la semana pasada, fue también un preludio, porque justamente la crítica que hacía en ese video era que el gobierno necesitaba recuperar iniciativa en materia económica, porque la mayor parte de las últimas medidas habían venido de otras áreas del gobierno y no del Ministerio de Economía o del presidente, ¿no? Y con esto me está respondiendo, digamos. Claro. Afortunadamente, bueno, para el país que se recupere la iniciativa en este aspecto. Sí, bueno, a ver, te sumo a lo que mencionábamos recién, lo que pasó el viernes, el encuentro de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de los 100 años de YPF, donde la presidenta le pidió utilizar la lapicera, por ejemplo, contra Techit, ¿no? Una de las empresas que ha ganado las licitaciones para la construcción de los gasoductos. Y bueno, y después todo el derrotero del fin de semana. Daría la impresión de que desde el punto de vista político tiene más volumen el gobierno ahora, ¿no? Con Rossi en la AFI y con Scioli en producción. Sin duda alguna, esto forma parte más de tu análisis que del mío, pero esto va a impactar en la economía, porque justamente lo que yo vengo planteando desde hace tiempo, y lo reafirmaba un poco en ese video la semana pasada, es que al gobierno le hace falta más volumen político para respaldar decisiones económicas. Es decir, gente que responda más allá del presidente. Guzmán es un hombre de, yo diría, un perfil medio bajo, porque no tiene un perfil alto Guzmán, o por lo menos no tiene una trayectoria desde el punto de vista político o institucional como puede tener un Scioli o puede tener un Rossi. Entonces, me parece que esto agrega positivamente al gobierno en materia política y, por supuesto, en materia económica. Sí, a Guzmán le podríamos decir que es un técnico, un académico, un profesional de esta materia, y tanto Scioli, Rossi y demás funcionarios más desde lo político, digamos. Es un poco el equilibrio que se necesita en estos tiempos donde imagino que la población como prioridad tiene el hecho de bajar la inflación, ¿no? Lo que todos pedimos, bajar la inflación. ¿Estas señales van en ese sentido o esas internas terminan complicando un poco el panorama? Es la preocupación que manifiesta, como vos decís, la gente y manifiesta el gobierno también. Yo no estoy tan seguro que el gobierno tenga la capacidad ni la intención de bajar totalmente la inflación, por lo menos por este año. Porque como lo hemos hablado en algún momento, la inflación también le sirve para hacer algunos ajustes implícitos o indirectos que de otra manera tendría que ser políticamente todavía más inviable. Pero indudablemente que es un tema que de algún modo hay que calmarlo. Lo que sí veníamos diciendo también es que la inflación tiene mucho que ver con las expectativas, es decir, con lo que la gente cree que va a suceder. Y para que la gente te crea que va a suceder, no solamente tenés que tomar medidas creíbles, sino tenés que hacerlo con gente con cierta credibilidad o por lo menos con cierto volumen político que le dé mayor credibilidad a sus medidas. Y en este sentido, Culfas a mí me parece que era más el amigo del presidente que un funcionario creíble desde el punto de vista económico, no solamente para la gente en general, sino fundamentalmente para el ambiente empresario, que es donde él operaba con los incentivos, el área de él estaba dedicada a generar incentivos para la producción y la verdad que me parece que funcionaba poco. Sí, como dijo Cristina, los funcionarios que no funcionan, funciona. era uno de los apuntados, ¿no? ¿Y qué le puede aportar Scioli? Porque Scioli yo me acuerdo que en la campaña del 2015 hablaba mucho de la producción, de la competencia, de los incentivos. Bueno, ¿será el momento de aquellas ideas que tenía en 2015 le pueda aplicar desde su cartera? Yo creo que sí, Scioli es una persona, un político que está referenciado directamente con la actividad económica y con la producción, porque además es su prioridad siempre en todos los discursos. Sí. Y me parece que con sus contactos, con su trayectoria, con su impronta y su cintura política, que Scioli le sobra, le sobra, ya lo ha demostrado, me parece que puede sumar, digamos, se puede transformar, y esto a lo mejor puede ser un problema, pero ya es un análisis político, ¿no?, para el presidente, pero se puede transformar en un vector, en un superministro quizá, o en un ministro con una relevancia desde el punto de vista de la presencia pública importante. Sí. Pero me parece que puede aportar positivamente a la economía, Scioli, sin duda. Bueno, en el caso de Scioli había dicho tiempo atrás que si no iba Alberto de candidato a presidente en 2023, él se iba a anotar, ¿no?, en la grilla. Y evidentemente, si Alberto lo llama,
es porque le tiene confianza, ¿no? Porque si no, no tendrías a alguien que quiere ser candidato en tu propio gabinete, ¿no? Desde ese punto de vista me llama un poco la atención. Y además está Guado de Pedro, otro que podría ser candidato a presidente. Me parece que coincido totalmente. Las cuestiones económicas necesitaban un volumen político mayor y estos dirigentes me parece que hoy lo tienen. Ahora, si esto se traducirá en resultados en el mediano o corto plazo, ya es otra historia, ¿no? Indudablemente. En realidad el presidente se está rodeando con todos presidenciables, porque Claro. Rossi es presidenciable, Sí, también. el mismo jefe de Mansur también puede serlo, y Scioli. Con lo cual, bueno, es todo un mensaje, ¿no? Toda También la del carne presidente que a lo mejor está diciendo, Sí. yo digo que voy, porque por una cuestión política tiene que decirlo, pero está preparando un escenario, a lo mejor ese escenario, esa decisión forma parte más allá del presidente, pero es un análisis político. Claro, para tal vez no ir y dejar todo este Exacto. contenido allí, ¿no? Pero es más que interesante. Bueno, a ver, decíamos recién, YPF, hablábamos de Techit. ¿Qué le puede aportar ese gasoducto a la República Argentina? Primero, dejar de importar, ¿no? Y para la economía eso ya en materia de dólares es muy importante, ¿no? Hoy los dos elementos más escasos y más valiosos en el mundo son la energía y los alimentos. Sí. Nosotros tenemos las dos cosas. El problema es que el caso de la energía no tenemos cómo transportarla, sobre todo desde Vaca Muerta. Este gasoducto le podría traer una solución. Hay que ver cuánto demora esto en hacerse. Un año hablaban. Sí, no debe demorar mucho, Martín, porque yo te estaría diciendo que a 10 o 20 años va a cambiar la matriz energética en el mundo y el petróleo que no vendas en 10 o 20 años, no sé cómo lo vas a vender más adelante, porque todo este tema de la energía eólica, eléctrica, alternativa, me parece que se viene a una velocidad fenomenal. Las energías verdes, ¿no? La ¿Cómo se energía llama? verde, y va a cambiar la ecuación. 10 o 20 años parece un montón, pero pasa rápido en la historia del mundo. Pero entonces tenemos que hacerlo rápido y aprovechar esta situación de esta crisis que se está produciendo en el mundo por la guerra en Ucrania y con Rusia. Así que me parece una muy buena medida. Algunos hablan de que se puede exportar en energía el equivalente a lo que se exporta en soja. Mirá En ese vos, caso, ¿tanto así? nadaríamos en dólares, Martín, pero bueno. Con las dos cosas. Este, Claro. cosa Y que baje después eso, ¿no? Que no se le queden unos pocos, es el tema. Bueno, ese tema, digamos, cómo se distribuye esa utilidad, pero en este caso la principal empresa energética, digamos, de energía, sobre todo de combustibles fósiles, es YPF, es nacional por ahora, aunque hay otras empresas también privadas que están explotándolo, pero está claro que YPF no le alcanza con sus recursos para explotar toda la cuenca de Vaca Muerta. Será necesario inversiones extranjeras y acá viene el tema, ¿no? ¿Qué condiciones se le da en Argentina? Se estaba hablando de que están negociando de darle la posibilidad de que puedan remesar utilidades sin límite las empresas que vengan a invertir en energía, con lo cual, bueno, el gobierno le está dando prioridad a este tema. Yo creo que se está elucubrando un plan que se puede anunciar, no sé si en breve o en algún momento, pero de mucho fuste, muy importante relativo al tema energético en el gobierno argentino, porque creo que ese puede ser el eje o el gran impacto que puede causar políticamente el año que viene. Mirá vos, mirá vos. Y además es a futuro, ¿no? Es pensar directamente a futuro. Es Sí, lo que sí. nunca pensamos en Argentina a largo plazo, creo que está allí, ¿no? En Vaca Obviamente. Muerta y en ese desarrollo. Obviamente, obviamente, por lo menos para los próximos 10 años, Argentina tiene un futuro enorme con Vaca Muerta y con los alimentos. Bien. Si encima de eso además nos ponemos serios para administrar la cosa pública, y bueno, seríamos un país maravilloso. Sí, el contrapeso, la deuda externa, el Fondo Monetario, ¿puede complicar justamente esos desarrollos? Si realmente Argentina llega a exportar lo que se piensa exportar, yo creo que la deuda se transforma en absolutamente pagable para la Argentina. Pero bueno, del dicho al hecho hay un trecho, habrá que concretarlo, pero esto genera un panorama absolutamente diferente para la Argentina si logra, digamos, vehiculizar, traer inversiones y hacer el gasoducto que lleve esa energía a los puertos para poder exportarla. En ese caso, cambia la Argentina. Después está el otro desafío, ¿no? ¿Qué hacer con los dólares? Porque siempre que acumulamos dólares los gastamos y muchas veces los gastamos mal. Pero esa es otra historia. Bueno, por último, dos cositas finales. A ver, falta poco para iniciar el segundo semestre y en economía pensar 6 meses y más en este país es muy difícil. Pero igualmente, ¿te animás a arriesgar algunos pronósticos, algunos datitos que vamos a tener durante estos 6 meses? El segundo semestre va a estar signado por menos dólares, un poco más de escasez de dólares porque termina la cosecha gruesa. Eso va a generar alguna tensión en el mercado cambiario. Pero yo estimo, si no hay otra sorpresa en el mundo, que tendríamos que ir a una inflación descendente. En cuanto, y yo no me animo a decirte el 4, el 3, pero no habría ninguna razón
para tener una inflación superior que la que tuvimos ahora en el primer semestre. Mi visión es esa. De todas formas hay que ver, porque siempre aparece un cisne negro. Sí. Pero me parece que vamos a un semestre por el mercado cambiario quizás un poquito más movido, porque además hay que recordar que el dólar está planchado hace 6 meses, digamos, Claro. está en 200 pesos hace 6 meses, pero por el lado de la inflación posiblemente debiéramos tener una baja de la inflación y ojalá sea sensible. Bien, ¿y los salarios se recuperarán en este semestre, teniendo en cuenta que la mayoría de las paritarias han sido escaladas en su incremento? En principio debiéramos esperar, si no recuperar, por lo menos que le empaten a la inflación en este semestre, ¿no? Que no sigan perdiendo, porque ese es el gran problema que hoy tiene la Argentina, es decir, cómo recuperamos los salarios en dólares. A mí me parece que estamos hoy recuperando los precios de los productos y los servicios en dólares en la Argentina, porque estábamos muy atrasados con respecto al precio al resto del mundo, Sí. pero no estamos recuperando los salarios en dólares como los que Claro. teníamos, no digo en épocas que eran impagables, que hacía inviable la rentabilidad de las empresas, pero obviamente que estamos con salarios muy bajos y hay que recuperarlo. Muy bien, Alberto, te agradecemos como siempre. Revista Claves, ¿para cuándo el próximo número? Bueno, para fin de junio Ya estamos. ya estamos trabajando en la etapa final con Sí. más páginas, con ¿Más páginas todavía? con No. más notas. En la tapa una empresa Sí. joven, pujante, que está con un proyecto de Mirá. ampliarse la provincia, la nación y también exportar desde Villa María, así que, bueno, muy entusiasmado con las notas y con la participación de la gente en Claves. Muy bien. Y Revista Claves, además, tiene su versión digital, que Así es es. clavedigital.com. Así es, .com.ar, donde puedes acceder todos los días a la información de empresas de Villa María, la región y también nacional e internacional. Muy bien, Alberto, te agradecemos como siempre por compartir Gracias este a rato vos. con nosotros. Allí pasaba Alberto Costa, economista local, hablando de todos los temas, muchos temas, ¿no? La verdad.